Bien, vamos a seguir nuestro estudio bíblico. Ahora cambiamos de capítulo. Pasamos al capítulo 12. Bienvenida, Linda. Que el Señor te bendiga. Vamos a iniciar nuestro estudio, capítulo 12 de Romanos. Aún así, vale la pena y merece este capítulo una introducción, pues es muy importante y el cambio de tema es bastante drástico en lo que hace el apóstol Pablo. Ya les había comentado, es costumbre del apóstol Pablo siempre dar primero sus doctrinas, en casi todas sus cartas es lo mismo, básicamente, y puede ser que dé ciertas reseñas, ciertas narraciones, pero por lo general siempre es su doctrina al principio y al final las recomendaciones. ¿No? Que casi las podemos tomar, no podemos decir son mandamientos divinos porque no es el Señor quien los dice, pero definitivamente el apóstol lo está haciendo inspirado por el Espíritu Santo y debemos tomarlos básicamente como mandamientos divinos. Ahora, sí es muy importante interpretar estos mandamientos, pues tienden, no las palabras de Pablo, pero tiende la gente a malinterpretarlos y de hecho utilizarlos mal. El apóstol se dedica entonces el resto del libro, básicamente hasta el capítulo 16, en donde ya hace sus saludos finales, pero a partir del 12 hasta el 15 se dedica solamente a hacer eh, indicaciones y qué debe hacer el cristiano, cuál debe ser su vida ahora. Es decir, termina toda su exposición teológica y entonces habla sobre nuestros deberes como creyentes. Incluso es muy importante ya que en este capítulo que vamos a introducir, tal vez no vamos a verlo esta semana en este estudio, pero sí vamos a ver en unos versículos más adelante ya el inicio de los dones espirituales o la introducción a los dones espirituales. Es muy importante. Porque ese tema el apóstol Pablo entonces ya lo expone de manera más perfecta, más completa en Corintios, ¿verdad? Que obviamente es nuestro siguiente libro a estudiar al terminar Romanos. Pero lo que mencionaba con respecto al apóstol Pablo es que dice el apóstol Pedro que es grande la sabiduría que recibió el apóstol Pablo, pero que los indoctos y los inconstantes al leer las palabras del apóstol Pablo tienden a torcer. Y entonces eso es algo que ha pasado básicamente toda la vida. Incluso ahora hay muchos que dicen cosas como hay que sujetarse a las autoridades porque ellas fueron impuestas por Dios, que es precisamente lo que habla el apóstol Pablo más adelante en estos capítulos. Pero eso quiere decir que debemos sujetarnos a una autoridad corrupta, a una autoridad mentirosa, a una autoridad perversa, ¿no? Pero de hecho muchas autoridades perversas y en muchas excusas, muchos malos creyentes, pues han utilizado precisamente todos estos pasajes, incluso para respaldar la esclavitud. Han utilizado los pasajes y los escritos del apóstol Pablo como si él estuviera apoyando la esclavitud. Así que es muy importante no solamente ver una parte o quedarse con una de las recomendaciones del apóstol Pablo o mandamientos, si quieren les podemos llamar así, em, sino que veamos en sentido global, que veamos todo el contexto del apóstol Pablo, cómo fue su vida y también qué otros escritos tiene acerca de ese tema en especial. Así que ahí se tiende a dar mucha tergiversación, ¿no? Digamos, cuando lleguemos a Corintios, también hay mucha tergiversación ahí. Así que hay que tener cuidado con la interpretación que se da al apóstol Pablo, especialmente en sus recomendaciones. Pues el apóstol Pablo tiende a dar mucho mandamiento y pero de hecho, el primer versículo del capítulo 12 nos da a entender que el apóstol Pablo no habla a modo de un maestro o de alguien que gobierne sobre alguien, sino dice, os ruego. Ese es básicamente con lo que empieza el apóstol Pablo, os ruego. Es decir, les pido, les imploro, no como quien tengo autoridad, sino que deberían hacer esto. Esto es muy importante y en lo que se deben enfocar. Ahora, siempre cuando veo las doctrinas del apóstol Pablo, siempre viene este qué, así que creo que es bastante natural en la doctrina del apóstol Pablo y en sus cartas, ¿y ahora qué? ¿O ahora qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que me toca a mí por hacer? Ya que las doctrinas del apóstol Pablo son muy profundas. Su teología es elemental y la teología de la gracia nos indica de que Dios ya hizo la obra. Dios ya hizo la obra, Dios ya cumplió con lo que era necesario hacer y entonces, bueno,
¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Ese es el asunto cuando vemos la situación de la gracia. Cuando vemos la situación también de la justificación, es que ya estamos justificados en Cristo. La justificación ya se cumplió. No necesitamos estar buscando medios de justificación. Ya somos completamente justos. Es esa la razón por la cual entendemos que todo creyente, sin importar sus errores, sin importar sus defectos, pero que tenga la fe, la seguridad, ya ha nacido de nuevo, entendemos que en el instante en que muere, se presenta delante de Dios inmediatamente. Podemos decir básicamente lo único que retiene el creyente de ver a Dios, de contemplar a Dios y de, por supuesto, disfrutar su maravillosa gloria es este cuerpo. Es, por así decirlo, un estorbo. Nada más lo digo en un sentido, no para despreciar nuestro cuerpo. De hecho, el apóstol Pablo toma mucha importancia y le da mucha importancia al cuerpo en este capítulo. Así que si todas las doctrinas que hemos recibido, si toda la gracia de Dios ha venido y básicamente Él hizo la obra más importante, bueno, ¿qué es lo que le toca al creyente hacer? Es entonces en donde vienen las recomendaciones del apóstol. Por supuesto que hemos recibido recomendaciones anteriormente, acabamos de pasar varios capítulos que hablaban sobre Israel y entonces el apóstol nos indica, nos llama la atención, no nos sintamos soberbios, no nos sintamos la gran cosa. ¿Por qué? Porque nosotros éramos del olivo silvestre y fuimos injertados en el buen olivo debido al poder de Dios, así que no nos sintamos la gran cosa. Siempre el apóstol Pablo da sus recomendaciones, pero es muy notorio estas recomendaciones al final. Son las recomendaciones cristianas, o bueno, deberes cristianos le pusieron los que hicieron los títulos, ustedes pueden ver ahí en sus Biblias. El apóstol Pablo empieza entonces con con esto que nos indica la causalidad, ¿no? Así que, ¿qué quiere decir? Quiere decir que viene discutiendo algo, viene discutiendo cosas muy importantes, que es toda su teología, como lo comento, y entonces, a causa de toda esta teología, ahora esto es lo que les corresponde a ustedes hacer. Es muy interesante el hecho de que la teología no se trata simplemente ya me salvé y ya soy creyente y solo voy de vez en cuando a la iglesia. No, no, no. Hay compromisos, hay obligaciones que toma el creyente. Hay una vida nueva que debe ser renovada no por él, sino por Dios. Pero él debe poner, es decir, el creyente debe poner de su parte. Es importante, es imperativo que ponga de su parte. De hecho, es así como habla el apóstol Pablo. Así que quiere decir, así como todo esto que he expuesto, todas estas cosas que les he dicho, todas estas cosas que les he enseñado, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Bueno, a causa de todo esto, es esto lo que nos toca a nosotros. Hermanos, os ruego por por las misericordias de Dios, habla en plural. ¿A qué tendríamos que asociar esto? Las misericordias de Dios. Diría yo que tenemos que asociar esto de las misericordias de Dios a todo, todo lo que ha venido exponiendo el apóstol Pablo. Empezamos los primeros capítulos de Romanos hablando sobre la caída del hombre, la maldad del hombre, el pecado tan espantoso del hombre. Y hablamos de todas estas cosas y ¿cuál fue la respuesta de Dios? La gracia a través de su Hijo Jesucristo. Y lo estoy resumiendo de una forma muy, muy simple, ¿no? Pero la elaboración que hace el apóstol es de que solamente a Dios le tocaba hacer y solamente Él podía hacer esa obra tan maravillosa que es la salvación, otorgada gratuitamente y otorgada como un don hacia todas las personas que quieran recibir ese don. Las personas se condenan, ¿por qué? Porque desprecian el don, porque desechan el don. Pero sus pecados ya fueron pagados, dice capítulo 2 de la primera carta de Juan. Los pecados de todo el mundo ya fueron pagados, no solo los nuestros. Hay algunas sectas y algunas personas que podrían desviarse pensando que solamente los pecados de los creyentes han sido pagados. No, no, no. Son los pecados de toda la humanidad. La salvación está dada y ofrecida. Mejor dicho así, ofrecida, no quiero decir dada, porque dada es como que la hubieran recibido. No, ellos no la han recibido. La salvación se les ha ofrecido a toda la humanidad. No es cuestión de que si soy llamado, si no soy llamado, si soy predestinado, si no soy predestinado, si soy muy malo, no importa. Se le ofreció la salvación. Si soy muy bueno, si soy muy religioso, si soy muy rico, de todas maneras se le ofrece la salvación. El problema es que la persona, el ser humano, simplemente desprecia esa salvación.
Dios ha hecho esta gran obra. ¿Y por qué la hizo? Por su misericordia. Y esa palabra misericordia es muy importante. Por favor, que se nos quede. Es muy importante. La misericordia es esto que hace Dios o lo que hacemos. Incluso nosotros lo podemos hacer con alguna otra persona sin ninguna obligación y sin ninguna imposición. El bien que se puede hacer sin ninguna obligación de hacerlo. Dios nunca tuvo y nunca tendrá obligación de salvarnos. Ahora se ha impuesto esa obligación, obviamente, por su nombre, por el pacto que tiene con su Hijo y porque nosotros hemos creído, le hemos confiado a Él. Obviamente, toda nuestra confianza está en su Hijo Jesucristo y por esa razón Dios está comprometido a salvarnos. Ahora, ¿por qué se comprometió? Por su propia misericordia. Fue parte de su propia misericordia. Y entendemos que está comprometido, eso es para nosotros, para que nosotros entendamos que nuestra salvación es absolutamente cierta y segura, porque Dios se ha comprometido a salvarnos si creemos en su Hijo Jesucristo. Si le recibimos, creemos, confiamos en su Hijo Jesucristo y por supuesto creemos en su resurrección. Y así si creemos que el Señor Jesucristo resucitó, también creo que Él me ha resucitado entre los muertos en mi espíritu, pero también me ofrece esa resurrección perfecta, completa, total, gloriosa y maravillosa. ¿Por qué? Por su misericordia. Nuevamente, ¿por qué? Porque Dios así lo quiso. Nada lo obligó, nadie se lo impuso. Él, de su propio afecto, de su propio corazón, quiso tener bondad conmigo, con ustedes, con todos. La gente desprecia esa bondad de Dios. La gente piensa que Dios tiene obligación de salvarles. Ahí está el gran problema. ¿Y por qué piensan que tiene obligación de salvarles? Por sus buenas obras. Ahí está el gran problema en las religiones. En las religiones esa persona es buena, entonces Dios sí tiene que salvarla. Ah, es que nunca asesinó a nadie, es que nunca mató a nadie, es que nunca violó. Bueno, pero es que eso no es bueno delante de Dios. Delante de Dios, el límite de su bondad o la meta de bondad, de justicia que Dios espera es enorme. Es inalcanzable para ningún ser humano. Es por eso que solamente Cristo lo alcanzó. Solamente Cristo lo alcanzó y es por eso que Dios puso a su Hijo Jesucristo como el único medio de salvación para poder completar esa medida de justicia que nos era necesaria. Es por eso que nadie podía llegar. Eso de, es que tal es bueno, tal persona es justa, eso es mentira. La justicia viene a través de Cristo Jesús. Así que es muy importante que cuando entendemos acerca de los deberes espirituales o de los deberes cristianos, no estamos entendiendo formas para alcanzar justicia, porque eso no existe. No existe. Y es lo que tenemos que entender de la doctrina. No existe que la idea, la situación, la forma o el medio en que un hombre o mujer o una multitud de seres humanos logre alcanzar la justicia delante de Dios. Eso es imposible. Esa es la razón por la cual era necesario que viniera el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, a cumplir y a satisfacer su justicia y no solamente a eso, sino a entregarnos a nosotros su justicia. Es por eso que Él se hizo maldición para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para entregarnos su justicia. ¿Y esto por qué? Por su gracia. ¿Por qué? Por misericordia. Siempre es la misma historia. Siempre es la misma historia. Y bueno, entonces, ¿qué le toca al creyente? ¿Significa entonces que ya el creyente no tiene que hacer nada? No, por eso es tan importante que el apóstol siempre en sus epístolas nos da esta profunda teología, maravillosa teología, sobre la cual descansar. No, el apóstol Pablo no nos manda a correr para alcanzar la justificación. De hecho, yo escuché hace muchos años al obispo de acá, de este país, decir algo así como, Jesús abrió las puertas del cielo, entonces nos toca a nosotros, por medio de las obras, subir al cielo. ¿No? Y es así como lo explican, o al menos es una de las explicaciones, porque sinceramente no explican cómo es el medio, cómo es la forma de alcanzar la salvación. Bien, tengan sus Biblias abiertas, por favor, Romanos capítulo 12. Estamos viendo entonces las misericordias de Dios y el apóstol Pablo le está rogando a los creyentes. Llama la atención, siempre cuando la Biblia ruega, creo que es porque lo hace en cierto sentido impersonal. Especialmente cuando lo hace el Señor Jesucristo, también hace básicamente lo mismo. Lo hace en cierto sentido impersonal, especialmente a la iglesia de la Odisea. ¿Se acuerdan del mensaje a la Odisea? Te recomiendo, le dice el Señor. Y es una iglesia de Él. ¿Cómo el Señor le va a recomendar a una iglesia de Él? Te
recomiendo. ¿Cómo le va a decir así? Que de mí compres oro, que de mí compres colirio, para que veas, ¿no? Entonces, ¿por qué dice eso? Porque hay cierto alejamiento. Ahora, no sé si es eso lo que sucede acá también del apóstol Pablo. Tal vez el apóstol Pablo no conocía a toda la congregación, sí conocía a muchos. Ese es el saludo que da en el capítulo 16. Conocía a muchos y conocía a muchos de forma muy personal. Muchos de sus siervos, de sus consiervos, es decir, que trabajaron con él, estaban precisamente ahí luchando en Roma, pero tal vez es la idea un poco impersonal de que no conocía a toda la congregación de Roma y por eso les dice, os ruego. Tal vez esa es la razón de por qué dice así. Un mandato especialmente apostólico, no digamos, dice, ustedes tienen que hacer esto. Ahora les toca hacer estas cosas. Ese es el mandato apostólico. Llama un poco la atención porque el apóstol habla así, probablemente la mejor respuesta es esa. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y hace tres características: sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Están esas tres características acerca del sacrificio: sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y creo que ahí nos vamos a quedar porque es importante explicar esto. Con respecto al sacrificio, pues tenemos dado por Dios el sacrificio principalmente de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio es algo que Dios dio a la humanidad, llamémosle, un medio para poder comunicarse con Él. Es un medio de la humanidad. El sacrificio también tenía esta connotación de librar, de pagar o de lavar pecados, pero ya sabemos bien que eso fue una figura. También lo explica perfectamente el autor de Hebreos, sea con el templo, sea con el tabernáculo, sea Abraham, incluso nadie jamás pudo pagar sus propios pecados. Los pecados solamente han sido pagados por el Señor Jesucristo. Es por eso que el sacrificio, desde siempre que fue dado por Dios, es un ejemplo o es una figura de, obviamente, nuestro Señor Jesucristo. Es así como lo dio Dios, era un medio de esperanza, un medio para que esperaran las generaciones en aquel sacrificio perfecto, genuino, dado por Dios. Dios mismo iba a proveer ese sacrificio y obviamente en ese sacrificio todos somos limpios, salvos, justificados y por supuesto recibidos por Dios. Ahora, de eso no está hablando aquí el apóstol Pablo. Por cierto, vale la pena aclarar que con respecto al sacrificio fue dado por Dios desde el principio. Vemos a las primeras personas y obviamente todos conocemos el evento de Caín y Abel, ¿verdad? Cuando Caín mató a su hermano Abel. Entonces todos conocemos eso. ¿Quiénes eran ellos? Eran hijos de la primera pareja que existió en el mundo. Entonces ellos ya tenían los sacrificios desde entonces. No dice este fue el primer sacrificio. Ellos ya tenían el sacrificio desde entonces. Se nota casi como si fuera una costumbre de ellos, pero lo más seguro es que también vino de Adán y Eva. Ellos también tenían la idea del sacrificio y ellos también lo practicaban. Ahora, ¿qué es lo que vemos en las demás personas o qué es lo que vemos, por así decirlo, en los pueblos que se fueron paganizando? Los pueblos que fueron haciendo otros sacrificios, lo que vemos es al diablo tomar el sacrificio de Dios y obviamente convertirlo en mofa, convertirlo en burla, tergiversarlo, cambiarlo a su modo, a su medio. Es que al final, cuando estudiamos los sacrificios dados, por ejemplo, a Moloch, a Baal y a todos esos ídolos, pues para empezar, esos dioses jamás existieron. Los ídolos no existen. No existe ningún ídolo, lo que no existen otros dioses, lo que sí existen sabemos que son huestes, potestades, autoridades, lo menciona el apóstol Pablo, y son estas huestes, son estas potestades y autoridades de las regiones celestes, así lo menciona el apóstol Pablo, sabemos que son demonios, son ellos los que han utilizado los medios de sacrificio. Ahora, si lo vemos en un punto de vista teológico, tal vez lo más sencillo para no ahondar en todo eso, la idea de los sacrificios paganos es alejar a Dios o alejarse totalmente de Dios. ¿Por qué? Porque si yo me alejo totalmente de Dios, la idea es entonces que ya estoy libre, por así decirlo, para que el diablo me tome, me posea, me use, ser instrumento del diablo. Eso estoy hablando de los paganos, obviamente, y del paganismo y del sacrificio.
Entonces, el sentido del sacrificio pagano sinceramente no vale nada. Si se le da una gallina, si se le da una vaca, si se le da lo que sea, sinceramente no vale nada. La idea es ofender a Dios lo más que se pueda. Esa es la idea hasta donde yo he entendido los sacrificios paganos, y obviamente estoy hablando ya ahora no solamente de paganismo como tal, sino estoy hablando o paganismo antiguo, sino también estoy hablando de la brujería actual, estoy hablando de la hechicería actual, estoy hablando del satanismo actual, básicamente la misma historia. Y cometer una ofensa, una blasfemia tan grande contra Dios, precisamente para que quedar libre, por así decirlo, de todas restricciones de Dios, en cualquier sentido, de cualquier forma, de mente, de conciencia y de lo que sea, precisamente para poder ser libres, para poder entregarse al demonio. No vamos a entrar en todas esas cosas porque obviamente ahí estaríamos entrando demonología y todo ese tipo de cosas, estudiar la idolatría. Pero lo que quiero aclarar, y con esto es muy importante, que la idea del sacrificio fue dada por Dios desde el principio y el sacrificio siempre fue bueno y correcto. La idea era el sustituto, siempre fue la idea, ya sabemos que es una imagen de nuestro Señor Jesucristo, siempre fue así, pero por medio de eso, por medio de ese sacrificio, se tenía entonces la comunicación con Dios, ¿no? Entonces, la idea del altar, la idea de hacer sacrificio, siempre era algo que tenía la connotación de agradar a Dios, de ser agradable a Dios. Dios venía entonces y se acercaba a esa persona. Ese es el otro significado del sacrificio. Es muy importante. Son medios de comunicación que se tuvieron, obviamente que se tuvieron. Nosotros ahora ya no lo practicamos, netamente no lo practicamos construyendo un altar, poniendo a un animalito, degollándolo, etcétera, etcétera. Ya no hacemos eso como lo hizo Abraham. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque vino el Señor Jesucristo, pero tenemos que hablar de ciertas cosas de las cuales habla aquí el apóstol Pablo. Lo que mencionaba entonces, ¿qué fue lo que pasó con el sacrificio pagano? Fue el diablo tomando la idea de Dios y tergiversándola, destruyéndola, arruinándola, eh, haciéndola algo no santo, algo asqueroso, algo impuro, algo malvado, algo maligno, algo que ofende a Dios en gran manera. ¿Cuál es la idea de esto? Tergiversar. Les digo esto porque sí existen ciertos estudiosos, sea creyentes o no creyentes, que defienden al revés la idea, que el cristianismo y que los hebreos, entonces ellos tomaron la idea del sacrificio del paganismo, solamente lo limpiaron. Eso es mentira. Eso es mentira. Todo sucedió al revés. Ya conocemos al diablo. Fue la misma idea básicamente con lo de la iglesia. ¿Qué pasó con la iglesia? La iglesia empezó pura, empezó buena, empezó fiel. ¿Qué hizo el diablo? Empezar a meter falsas doctrinas. Y así es como se dio, pues, las iglesias paganas, las iglesias hechiceras, las iglesias espiritistas, como ya sabemos, la iglesia católica, la iglesia mormona, etcétera. Se fueron dando, sea al cabo de siglos o sea al cabo de algunas cuantas décadas. Es irrelevante, de todas maneras, básicamente siempre lo mismo. Aún así, la idea de la iglesia siempre se mantiene. La verdadera iglesia de Cristo siempre existe. Nunca será destruida. Eso es muy importante. Ahora, con respecto al sacrificio, básicamente es la misma historia. El sacrificio es algo bueno, algo dado por Dios, y es muy interesante estudiar eso, ya que son medios los cuales agrada a Dios. Incluso en el Antiguo Testamento se tiene este término con respecto al incienso, se tiene este término también con respecto a el quemar el sacrificio. En el altar de bronce, el quemar ese animalito que fue sacrificado ahí, y se menciona, Dios mismo es quien dice olor fragante, que suba olor fragante, ¿no? Que Él reciba olor fragante de ese sacrificio, algo que le es agradable a Dios. Y eso habla a Dios con respecto al sacrificio. Esto es muy interesante, ya que aquí el apóstol Pablo nos habla de sacrificios. Ahora, les comento, no es el único lugar donde el apóstol Pablo habla sobre sacrificios. Tenemos Efesios y tenemos también Filipenses, donde el apóstol Pablo menciona también esa expresión, olor fragante. Y lo menciona, más específicamente lo menciona con respecto a las ofrendas. Nuestras ofrendas. Nuestras ofrendas como creyentes entonces suben a Dios como olor fragante. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es un sacrificio. Eso es lo que quiere decir. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo algo con respecto a nuestro cuerpo, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Bien, entonces, haciendo esa introducción con respecto a los sacrificios, es muy importante comprender que
Bíblicamente nosotros tenemos que presentarnos a Dios y presentar nuestros cuerpos como un sacrificio. Ahora, tiene sus términos muy elementales, muy importantes. Sacrificio vivo. Dios no exige un sacrificio de muerte. Solamente exigió un sacrificio de muerte. ¿Cuál? El de su Hijo, ¿no? Él mismo ofreció el sacrificio, el Señor Jesucristo mismo quiso Él sacrificarse y es por eso que al derramar su sangre todos nosotros llegamos a ser limpios totalmente, purificados completamente de todos, absolutamente todos nuestros pecados. Ese es el sacrificio. ¿Y por qué una vez? Porque simplemente con ese sacrificio ya nos hizo perfectos. Es por eso que ya no existe más sacrificio por el pecado. El único sacrificio por el pecado fue Cristo y no importa sus pecados futuros, no importa sus pecados pasados, si usted tiene fe en el Señor Jesucristo, ya todos esos pecados fueron perdonados. Es muy importante esto, ya que si hablamos de ser pagados o de ser cancelados, todos los pecados de toda la raza humana ya fueron pagados y cancelados. Es lo que mencionaba hace un momento, capítulo 2 de la primera carta de Juan. Ahora, nuestros pecados han sido perdonados, hemos venido a ser parte de la familia de Dios, hemos sido unidos a la familia de Dios y todo esto, ¿por qué? Porque hemos sido perdonados, hemos sido recibidos por parte de Dios a causa de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Nos toca convertirnos nosotros en un sacrificio vivo a Dios. Muy interesante esto. Entonces, Dios no busca de nosotros que nos golpeemos. Dios no busca de nosotros que nos flagelemos. Dios no se agrada de nosotros con que nos estemos castigando o con que estemos castigando el cuerpo. Es muy interesante que exploremos toda esta idea del sacrificio. ¿Por qué? Porque en primer lugar el sacrificio tiene la connotación de sufrimiento, tiene la connotación de entregar algo muy importante, tiene siempre esa característica de algo de valor que me sirve a mí, pero se lo voy a entregar a Dios. ¿Y qué cosa más de valor tenemos nosotros que nuestro cuerpo? El mismo diablo, ¿no? Recordemos las palabras del mismo diablo. Piel por piel. ¿Qué dice? Todo lo dará el hombre por su salud. ¿Se recuerdan? En Lot es lo que menciona con respecto a Lot y fue cuando el Señor le dio permiso para enfermarlo. Entonces, a Job, perdón, sí, no es a Lot, a Job. Entonces, enfermó Job precisamente porque el diablo sabía que todo lo daría el hombre por su salud, todo lo daría. Incluso en los evangelios vemos a aquella mujer que menciona que buscaba su sanidad y todo lo había dado, todo se lo había gastado. ¿Por qué? ¿Con quién? Con los médicos, buscando su salud. La salud es lo más importante. El cuerpo es el bien que tenemos mayor. Ahora, todos estos conceptos son muy importantes. Son conceptos muy importantes, ya que y lo que mencionaba al principio, no es bueno solamente comprender una parte de las palabras del apóstol Pablo. Hay que asociar todo lo que dice, porque dice diferentes cosas. Recordemos solamente en el capítulo 6 de Romanos, lo pasamos hace algunas semanas, y que mencionaba sobre eso, que nosotros hemos muerto en Cristo precisamente para morir. ¿Para quién es el que va a morir? El que va a morir es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo ya está muriendo porque ha recibido el pecado y entonces en Cristo Jesús ha recibido la sentencia de muerte. ¿Quién me librará de este cuerpo de maldición? ¿Se acuerdan? Las palabras del apóstol Pablo están en ese capítulo y en el capítulo 7. ¿Quién me librará de este cuerpo de maldición? Miserable de mí. Porque lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer es eso lo que hago. Lo malo que quiero hacer. Entonces, en ese capítulo casi da a entender como que lo que debemos hacer es odiar el cuerpo, detestar el cuerpo. No, ahora tenemos que asociarlo porque es el mismo autor y es la misma carta donde el apóstol Pablo nos está hablando de que nuestro cuerpo es lo más santo que tenemos nosotros, lo más importante para nosotros, solamente que ahora debemos presentarlo a Dios como sacrificio vivo. ¿Cómo voy a presentar a Dios mi cuerpo como sacrificio vivo? Bueno, hay muchísimas partes, solamente estamos exponiendo ahora la idea para que podamos complementar eso, pero sí hay un pasaje precisamente del capítulo 6 de Romanos que quería leer, pues son las palabras del apóstol Pablo. Romanos 6, y es para que recordemos este pasaje, ya lo vimos. Romanos 6, versículo 13. No vamos a leer todo el pasaje. Bueno, leamos todo el versículo, es bastante grande. Dice, versículo 13, capítulo 6 de Romanos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad.
¿Qué es eso? Instrumentos de iniquidad, o sea, instrumentos de pecado, instrumentos de maldad, para hacer daño, para lastimar. Sino presentado vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Aún a pesar de tener este cuerpo de maldición, sí. Y vuestros miembros a Dios, ahí cuando habla de miembros se refiere a nuestro cuerpo. Vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Instrumentos de justicia. Es muy interesante ver todo esto del sacrificio, ya que hay una profecía con respecto al Señor Jesucristo que dice, ofrenda y sacrificio no quisiste. Esta profecía la hace el rey David y se refiere específicamente al Señor Jesucristo. Ofrenda y sacrificio no quisiste. He aquí vengo yo a hacer tu voluntad. ¿Quién hizo eso perfectamente? Quien hizo eso perfectamente fue nuestro Señor Jesucristo. Él demostró que el sacrificio perfecto, que la mejor ofrenda que podemos hacer a Dios, no es una ofrenda encendida, no es un animalito, no son nuestros bienes, porque sí, sino nuestro ser, nuestro cuerpo, empezando por nuestro cuerpo, hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dice entonces en ese capítulo, en el capítulo 6, versículo 13 que acabamos de leer? Presentemos nuestros miembros. Eso quiere decir que usemos nuestros miembros, usemos nuestro cuerpo como instrumentos de justicia. De la misma manera como usamos nuestro cuerpo para hacer el pecado, para buscar el pecado, y todos lo sabemos muy bien. Usamos nuestros ojos ¿para qué? Para codiciar, para desviarnos, para tener pasión, para que se enciendan nuestras pasiones, etcétera, ¿no? Para eso usamos nuestros ojos. De ahí que me toca, bueno, le digo a mi cuerpo, le digo a mis piernas que vayan corriendo hacia allá a hacer lo malo. Le digo a mis manos que hagan, que tomen, que quiten, que roben. Le digo a mi boca que hable lo malo, que maldiga, etcétera, etcétera. ¿No? Usamos todo nuestro ser, usamos nuestros oídos. Escucho algo, entonces yo voy a hablar chisme, ¿no? De eso habla mucho Santiago, voy a hablar chisme por allá. Entonces, usamos nuestros miembros para hacer lo malo. Todos sabemos eso. Entonces dice el apóstol Pablo, no, ahora ya no. Ya hemos sido librados del pecado. O lo más exacto sería liberados del pecado. Ya el pecado ya no nos domina, ya no es nuestro Señor, ya no es nuestro dueño, ya no nos gobierna el pecado. Por eso ahora tenemos la obligación, tenemos la ordenanza, ese es el mandato de presentar nuestros miembros. Eso quiere decir que su uso, el uso de mi cuerpo sea para la justicia, para hacer lo bueno, para hacer lo correcto. Pero sobre todas las cosas, pues eso es un poco ambiguo, un poco abstracto o subjetivo. Aquel piensa que aquello es lo bueno, aquella otra piensa que aquello otro es lo bueno, es subjetivo, cada quien piensa, no, no, no. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. De hecho, de eso habla el apóstol Pablo más adelante, pero vamos a ir poco a poco. Es un sacrificio vivo porque Dios no nos manda que destruyamos nuestro cuerpo. Aunque el apóstol da este lamento en el capítulo 7 y en el capítulo 6 nos habla sobre el cuerpo, su maldad y por supuesto su destino, que es morir en esta vida, pero será levantado y será exaltado en gloria, por supuesto, por el poder del Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Eso no quiere decir que odiemos nuestro cuerpo, que detestemos nuestro cuerpo. Aunque este cuerpo todavía tiene la inclinación a hacer lo malo, aunque este cuerpo todavía tiene el esfuerzo y nos impulsa a querer buscar las pasiones, a querer buscar lo malo, a querer hablar las cosas incorrectas, y etcétera, etcétera, etcétera. Ya todos conocemos todo eso. Nuestra obligación, nuestro esfuerzo, nuestra lucha depende precisamente de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, agradable a Dios. La pregunta es, para todo creyente, es, ¿Dios está contento con mi cuerpo? Con cómo yo uso mi cuerpo. ¿Qué estoy yo haciendo con mi cuerpo? Es muy interesante todo esto, ¿no? Es muy interesante todo esto porque el cuerpo es el instrumento de pecado, me enseña a pecar, está completamente alejado de Dios. Digo completamente alejado de Dios porque si nosotros comemos alguna cosa, algún chocolate, tenemos alguna comida que nos agrade, nuestro cerebro se siente feliz, empieza a liberar ciertos neurotransmisores, ciertas cosas, nuestro cuerpo empieza a liberar adrenalina o ciertas hormonas, ciertas cosas que nos hacen feliz, nos hacen estar contentos. Pero si estamos en la presencia de Dios, ¿nuestro cuerpo qué siente?
De ahí deriva precisamente también la palabra sacrificio. Debemos dominar nuestro cuerpo. Debemos sujetar nuestro cuerpo, debemos someter nuestro cuerpo. En el capítulo 3 y en el capítulo 2 también de Colosenses, el apóstol Pablo nos habla del duro trato del cuerpo y que no sirve de nada que nosotros nos metamos en una prisión. No sirve de nada que nos metamos en una prisión, que nos pongamos unas esposas, que nos encadenemos para no hacer lo malo. Dice el apóstol Pablo, esto sirve como duro trato del cuerpo. Obligar al cuerpo, someter al cuerpo, lo cual sí es bueno, pero dice el apóstol Pablo, no significa nada y no hace nada con respecto a los apetitos de la carne. Es decir, no me cambia por dentro, no transforma mi corazón, no transforma mi mente. Aún así, el creyente sí debe someter su propio cuerpo, debe someter sus propias actitudes, debe restringirse, debe practicar estas cosas. Estas cosas deben ser importantes para él. ¿Por qué? Porque en el momento que va a presentarse ante el Señor, va a presentarse en oración, va a presentar su ofrenda, va a presentarse al servicio, a la iglesia, ante la presencia del Señor en la comunidad de los hermanos, Dios estará viendo. Y toda su ofrenda va a hablar de sus actitudes, de su vida, de su semana, de su mes, cómo ha actuado, cómo ha vivido. Es por eso, presentemos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Como mencionaba en otras cartas, aparece el apóstol Pablo hablando acerca de la ofrenda, que es precisamente también como uno de nuestros sacrificios que hacemos delante de Dios, que le agrada a Dios. Ahora, el punto es, ¿le agrada? ¿Le son correctos? Vean, es muy interesante, por eso a mí me gusta mucho el Antiguo Testamento, me gusta, y a veces se me confunden los nombres, perdone, pero es muy interesante ver todos estos ejemplos que nos enseñan y que nos deben enseñar aún ahora cómo debemos presentarnos delante del Señor. ¿Se acuerdan de Caín? Es bastante famosa esa historia. Ahora, el Señor, ¿por qué menospreció la ofrenda de Caín? Es muy interesante que Dios no menosprecia la ofrenda de Caín. Dios dice, tus acciones son malas. Si tus acciones fueran buenas, ¿y por qué lo dice en plural? Si la ofrenda fue una vez nada más, en ese momento, y en ese momento Dios vio con agrado a Abel y Dios vio con desagrado a Caín. Pero ¿qué pasa? Si tus acciones fueran buenas, o sea, lo que haces, lo que piensas, si me buscaras, si te agradara estar conmigo, si te agradara tratar bien a las demás personas. Caín no de la nada, no de la nada se le ocurrió, bueno, ya me cayó mal mi hermano, lo voy a matar. Se trataban mal, se disgustaban, pero voy a corregir eso. No digo se trataban, Caín trataba mal a su hermano, pero Abel era bueno, era noble, era honesto, amaba a su hermano. ¿Mm? Entonces, ahí se nos explica. Lo que pasa es de que cuando yo presento mi ofrenda va a hablarle a Dios de todo lo que yo soy, de todo lo que yo hago, de todo lo que yo he hecho. Y es entonces donde, bueno, me estoy presentando delante de la presencia de Dios como un sacrificio vivo, agradable a Él, y eso es muy importante. La idea del sacrificio es entonces agradar a Dios. Dios, yo te estoy entregando mis manos, te estoy entregando mi boca, te estoy entregando mis ojos, todo mi ser es tuyo, mi cuerpo, este cuerpo es lo que yo tengo para entregarte, para que lo uses para que te sea agradable, para que sea útil a tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vean el Señor Jesucristo, es muy importante. Todas estas cosas nos hablan del sacrificio y cómo debemos sacrificarnos nosotros. El Señor Jesucristo, cumpliendo la profecía, la que mencionaba hace algún momento, que habla el rey David, ofrenda y sacrificio no quisiste. He aquí vengo yo a hacer tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad que debía cumplir el Señor Jesucristo? Morir. Era la voluntad del Padre. Debía entregar su vida, entregarse a la muerte, entregar su sangre, entregar su cuerpo para ser destruido, para ser rasgado, para que su sangre fluyera y con esa sangre pudiese hacerse la salvación perfecta y la redención total de todos nosotros. Esa era la voluntad de Dios. Así que hacer la voluntad de Dios es más importante que ofrendas y sacrificios. De hecho, esas son las palabras de Dios. ¿A través de quién? A través de Samuel. ¿Se acuerdan? El evento de Saúl, ¿qué pasó con Saúl? Es que yo no le quise hacer caso a Dios, estoy parafraseando, por supuesto, no le quise hacer caso a Dios porque había muchos bienes.
Este pueblo tenía muchos bienes. Dios me mandó que destruyera este pueblo, claro, lo entiendo, lo sé, pero es que tenía muchos bienes, entonces mejor. Yo los tomé los bienes, tomé las riquezas de este pueblo, tomé incluso a las personas, los tomé como esclavos y entonces yo quiero dárselo al Señor en ofrenda. La respuesta del profeta Samuel es, ¿qué es más importante? ¿Darle ofrenda a Dios o hacer la voluntad de Dios? Hacerle caso. ¿Qué es más importante? Obviamente es una pregunta retórica. La respuesta es más que clara y evidente. Hacer la voluntad de Dios es más importante que ir a presentar ofrendas. Presentar ofrendas es importante, es un sacrificio. Presentar alabanzas es importante, también es un sacrificio. El escritor de Hebreos también nos habla sobre la adoración, la exaltación. También existe otro pasaje en la Biblia donde dice, alcemos nuestras manos, alcemos a Dios manos santas. Es decir, entonces cuando alzo mis manos a Dios, cuando busco la presencia de Dios, cuando busco la gloria de Dios, mis manos son santas. Mis manos están apartadas para el servicio de Dios. Uso mis manos para hacer lo malo. Uso mis manos para desobedecerle. Uso mis manos para ir, tocar y etcétera, hacer cualquier cosa dañina. Mi cuerpo, nuestros cuerpos son sacrificio vivo a Dios. Es la ofrenda que nosotros le podemos dar a Dios y es así como debemos presentarla. Ahora, la diferencia es de que no se trata de golpear mi cuerpo, destruir mi cuerpo, matar mi cuerpo, tengo que presentarlo vivo. Cada vez entonces que yo voy delante de la presencia del Señor, debo presentar mi cuerpo vivo. ¿Cómo están mis manos? ¿Cómo están mis ojos? ¿Cómo están mis pies? ¿Cómo estoy? Este es el instrumento de Dios. Este cuerpo que yo tengo es instrumento de Dios para su gloria, para que cumpla su voluntad, para que haga su deseo. ¿O es mío para hacer mi deseo y hacer mis propósitos? Todo esto es muy importante. Es muy importante porque esto va a venir a cambiar nuestra mente. Ya vamos a llegar al cambio de la mente cuando lleguemos al versículo 2. Desde ya les comento que hay tantas cosas que discutir al respecto de esto, al respecto de los sacrificios. Hay tantos ejemplos. Los ejemplos de Abraham son muy importantes. Yo les recomiendo que lean mucho los ejemplos de Abraham. El sacrificio para Abraham era muy importante. Obviamente, aclaro, ya lo había dicho, nosotros no practicamos el sacrificio cruento, es decir, de sacrificar animales y todo eso, porque nosotros sabemos que con el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo ya se canceló completamente nuestro pecado, se ha limpiado, hemos sido lavados completamente de toda maldad. Así que lo que debemos seguir es apoyándonos en ese perdón, en esa limpieza, en esa purificación y que su sangre nos limpie, que seamos lavados por el agua del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todo eso ya lo mencionan los apóstoles. Es muy importante que nos vayamos lavando y que seamos transformados. El apóstol Pablo va a hablar sobre esto en el versículo 2. Sospecho que no nos va a dar tiempo en este estudio. Creo que nos vamos a quedar solo en el primer versículo. Pero los sacrificios son muy importantes. Son los medios para agradar a Dios. Es algo que hay que dar con todo el corazón, pero no solamente Dios te amo y entonces te entrego esto. Es decir, te amo y por eso es que te busco, por eso es que te anhelo, por eso es que te necesito, por eso es que sigo tu dirección, porque necesito tu dirección para mi vida. Yo no quiero seguir mi dirección, quiero hacer tu dirección, quiero seguirte a ti. Y no solamente eso, sino también dependemos de Él, absolutamente. Hay un sacrificio que viene a mi memoria en este momento muy interesante, que es el sacrificio que hizo Noé. ¿Se recuerda Noé cuando terminó el diluvio, cuando pasó el diluvio, cuando bajaron las aguas, ellos se quedaron en el monte Ararat con el arca, etcétera, etcétera? ¿Qué fue lo que hizo Noé? La primera cosa que hizo Noé fue tomar uno de los animales que había salvado, que estaban en el arca, que había salvado, eran los únicos que quedaban en la tierra y lo sacrifica, lo mata, lo sacrifica a Dios. Cualquier persona dirá, este hombre está loco, este hombre es un chiflado, este hombre, ¿qué le pasa? ¿No? Si hubieran ambientalistas como los que hay ahora en este tiempo, dirían básicamente ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? Dios es lo más importante. Es Él quien multiplica. No importa que yo tenga solo 7 cosas, no importa que yo tenga 10 cosas. Lo que yo le ofrezco al Señor
Él lo puede multiplicar. Y su multiplicación, y su bendición, y su gracia, y su dicha es más importante que absolutamente cualquier cosa. Eso es lo más importante. Entonces, entre estos sacrificios hay tantos que nosotros debemos aprender. No la idea del sacrificio de sangre para volver a hacerlo, porque eso no es posible hacerlo y no hay que hacerlo. Y si nosotros empezamos a hacer sacrificios de sangre, pues definitivamente creyentes ya no somos, porque hemos dejado de creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es esa la razón por la cual a nosotros los creyentes, los hijos de Dios, no nos preocupa la situación del templo en Jerusalén. Pongan el templo porque necesitamos ir a ver sacrificios. Quien diga así, ese no es creyente. No es creyente, no es hijo de Dios. Nosotros los creyentes tenemos nuestro sacrificio perfecto y sabemos que es el Señor Jesucristo y fue una vez y para siempre, y con eso ya hemos sido santificados completamente. Santificados, purificados, apartados y por supuesto unidos y adoptados a la familia de Dios. Así que, ¿qué más sacrificio necesitamos? Pero no se nos puede olvidar la idea de honrar a Dios, agradar a Dios. El sacrificio se hace a Dios. El hacer un sacrificio es precisamente a una divinidad. No se hace una donación a la divinidad. No se hace una limosna a la divinidad. Cuando nuestro Señor habla de la limosna, habla específicamente de darle a los pobres. Por eso le llama limosna. No porque lo que se haga en la iglesia es una limosna o lo que se dé a la iglesia es una limosna. Lo que se da a la iglesia es un sacrificio. Es por eso que las ofrendas no se dan a las personas simplemente porque llegan. Le voy a dar una ofrenda de amor. Mire, si usted quiere darle una ayuda, quiere darle una donación a una persona pobre, es excelente, es una donación. Quien le da al pobre, le presta a Dios, lo dice la Biblia, Dios se lo va a pagar. Pero eso no es una ofrenda, aclaremos las cosas. No es una ofrenda. La ofrenda es un sacrificio. Es un sacrificio que se da a la obra de Dios, es un sacrificio que se da aquellos que son respaldados por el Espíritu Santo, obviamente, y que ahí está el camino de Dios trabajando. No se trata de darle solo a un canal, o se trata de dar porque es un canal, o darle a aquel otro porque tiene un super ministerio y tira a la gente, o lo que sea. No, simplemente con que ahí esté el Espíritu Santo y el Espíritu Santo sostenga esa obra, ya sabemos que es una obra del Señor para la eternidad. Y que estén cumpliendo, por supuesto, la voluntad de Dios, es decir, que estén predicando la palabra de Dios. Eso es la ofrenda. Y la ofrenda es olor fragante. ¿Qué quiere decir eso? Es un sacrificio. La ofrenda es un sacrificio para agradar a Dios. Por eso es muy importante entender los conceptos. Ofrenda no es a la gente. Si usted le quiere dar a la gente, eso no es ofrenda. Si quiere, lo más exacto sería limosna, pero está bien, no quiero usar la palabra limosna, llámele donación. Entonces es una donación. Y muchos no recibimos donaciones porque en primer lugar no la necesitamos, pero sí recibimos en nombre de Cristo la ofrenda. ¿Por qué? Porque se está recibiendo y se está dando a Él. Y Él la entrega obviamente a su obra, ese es el término elemental. Ahora, cada creyente debe entender que lo que está haciendo es una honra al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Creador de los cielos y de la tierra, y así debe agradarle. Ahora, así como Caín, lo que estábamos hablando, ¿qué pasó con Caín? ¿Por qué desagradó su ofrenda? Desagradó su ofrenda porque todas sus obras son malas. ¿Por qué? Porque la idea de él, la idea de Caín era hacer su voluntad, era cumplir lo que él quería, era hacer su modo, y supuestamente así agradar a Dios, y supuestamente así que Dios le diera alabanza. Pero el problema es que así no funciona. Dios ha determinado las cosas, Dios ha determinado los medios, y es con los medios de Dios que nosotros nada más podemos agradarle. Eso es un sacrificio. Tenemos que someter nuestro cuerpo y eso es un sacrificio. ¿Por qué? Porque mi cuerpo quiere dormir, mi cuerpo quiere descansar, mi cuerpo quiere divertirse, pero mi cuerpo no quiere a Dios. Ahora, por supuesto, no niego el hecho de que a nosotros nos agrada estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hemos crecido espiritualmente. Nos agrada adorar a Dios. Ahora, ¿qué es esto? Esto es el gozo que pone el Espíritu Santo en nuestro interior, la alegría, la paz que recibimos a través de esa naturaleza espiritual que tenemos. Esto tiene influencia en nuestro cuerpo. Sí,
Y nuestro cuerpo puede ser que se sienta emocionado, puede ser que se sienta feliz, puede ser que se liberen endorfinas, puede ser que se liberen ciertos neurotransmisores o cualquier cosa así, de emoción, de excitación, de placer, pero el cuerpo no busca a Dios. Recordemos que vivimos todavía en una creación caída, alejada de Dios, y nuestro cuerpo es parte de eso. Por eso nuestro sacrificio, parte de nuestro sacrificio es, yo quiero hacer esto, mi cuerpo quiere hacer esto, que es divertido, que me da placer, pero no, yo voy a buscar el placer y el gozo, pero espiritual, el que viene de Dios, la alegría perfecta que Dios nos da. Eso es lo que voy a buscar. Y entonces voy a tomar mi sacrificio, voy a domar mi cuerpo para que sirva a Dios. Además, recuérdense que también el sacrificio a Dios es difícil. La voluntad, me refiero. Dios nos dice, ve y predícale a aquel, sí, Señor, pero me va a hacer daño, me va a ignorar, me va a despreciar. Sí, pero quiero que vayas y le prediques. Puede ser que me mate, y así pasó con muchos. Puede ser que me mate, puede ser que me meta a la cárcel, puede ser que me torture. Sí, pero mi voluntad es que hables mi palabra y tienes que seguir haciéndolo. Pase lo que pase, sí, pase lo que pase. Eso es parte del sacrificio. Es parte del sacrificio. Un sacrificio santo. Nuestro cuerpo es santo. Si nuestro cuerpo es santo, tenemos que entender, es más que lógico, más que elemental, que todo nuestro ser, que nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser, lo que sea que nos forme, ha sido santificado para Dios. Ahora, aquí el problema es, yo lo creo. Ese es el problema. Por eso es que son deberes cristianos. Es lo que yo tengo que creer. Sobre la santificación, creo que es más que abundante lo que hemos visto en cuanto a la doctrina. El Señor Jesús murió por nosotros, nos ha comprado, nos ha santificado, nos ha apartado, nos llamó desde antes de nuestro nacimiento. Hemos muerto en Cristo. Cristo murió hace un poco más de 2000 años, pero nosotros ya estábamos muriendo en Cristo. Ya, eso ya pasó. Nosotros ni siquiera habíamos nacido y ya había sucedido ese gran evento. Entonces, ya habíamos sido llamados, ya habíamos sido transformados, ya habíamos sido justificados y, por supuesto, santificados, y lo que nos espera es la glorificación. Recuerden el significado de santo, de ser santificado. Santificado significa ser apartado. Apartado. Quiere decir, mi cuerpo es para Dios. Eso es lo que el creyente tiene que saber. Mi cuerpo es de Él. Mi cuerpo es para glorificarle a Él. Mi cuerpo es para exaltarle a Él. Con esto, por favor, no quiero que entremos a ningún tipo de legalismo. Quiere decir entonces que yo ya no puedo divertirme. Quiere decir entonces que yo no puedo oír música y todas esas cosas. Eso es legalismo. Eso es legalismo. Eso es apartarse. Por eso les digo, lastimosamente, hay muchas personas que malinterpretan esto. Como mi cuerpo es santo, entonces yo ya no puedo oír cualquier tipo de música que me guste. ¿Cuál es lo malo que está haciendo con oír música? Ahora, claro, tiene que apartar su tiempo para Dios. Tiene que darle su tiempo a Dios. ¿Por qué? Porque Él es primero. Él me compró. Soy su propiedad. Le pertenezco a Él. Si soy santo para Él. En dado caso, por supuesto que debemos tener familias, por supuesto que debemos tener trabajo, por supuesto que debemos estudiar, pero yo soy de Él. Ustedes son de Él. Le pertenecen a Él. Su tiempo en esta tierra ha sido santificado precisamente para servirle a Él. Ese es el propósito de su vida. ¿Cuál es el propósito de su vida? Honrar a Dios y glorificarle en todo lo que es la voluntad de Dios. Para eso estamos aquí, para eso seguimos respirando, para eso sigue latiendo nuestro corazón. Ese debe ser el propósito. Mientras el creyente se llene más de ese pensamiento, mientras el creyente le deje dominar más eso a su cuerpo, no necesita estarse viendo si oigo música, si no oigo música, si veo tele, si no veo televisión, si este programa es malo o aquel programa está santificado. No necesitamos andar en todo eso. Necesitamos tener convicción. No necesitamos meternos en una prisión, necesitamos tener convicción, que nuestra mente vaya cambiando. Que nuestra mente vaya cambiando. ¿Cómo voy a saber entonces cuándo le estoy entregando suficiente tiempo a Dios y cuándo no le estoy entregando suficiente tiempo a Dios?
la forma más lógica que le podría entregar en este momento es, depende qué tanto deja usted dominar este pensamiento en su vida. Mi cuerpo le pertenece a Dios, mi vida le pertenece a Dios, mi vida es de Dios. Y no se preocupe, esto va poco a poco. Esto es un cambio que va dándose poco a poco. Es que no le estoy entregando suficiente a Dios. Qué bueno que tenga ese deseo de entregarle más a Dios y vaya, pero vaya poco a poco. Hágalo poco a poco. Inmediatamente no va a vivir todo esto porque tiene que haber un cambio en nuestra mente. Eso vamos a ver cuando lleguemos al versículo 2. Solamente estamos en el versículo 1. Agradable a Dios. Vea qué importante es. Esa es la otra característica, agradable a Dios. Y eso es lo que debe preguntarse el creyente todos los días. ¿Soy agradable a Dios? Cada vez que va a orar, Señor, ¿te estoy agradando? Cada vez que voy a dar mi ofrenda, cada vez que voy a dar diezmo, cada vez que voy a dar primicias, que todo eso es bíblico, por cierto. Todo eso es correcto, es agradable para Dios. Es un sacrificio que sube a ser agradable delante de Dios. Claro, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Le está agradando a Dios mi forma de ser? ¿Le está agradando a Dios mi forma de leer su palabra? ¿Le está agradando a Dios mi forma de vida? ¿Le está agradando a Dios lo que yo pienso? Estoy hablando en todo sentido. Si me enojo mucho, si vivo deprimido, si me molesta esto, me molesta aquello, ¿tengo la paz de Dios? Y si no tengo la paz de Dios, ¿será que soy agradable? ¿Será que no le estoy agradando y esa es la razón por la cual no tengo la paz de Dios? Le soy agradable a Dios. Es lo que deberíamos preguntarnos cada vez que vamos al servicio, cada vez que vamos a la iglesia, cada vez que vamos a hacer un servicio al Señor. ¿Le soy agradable a Dios? Por supuesto, con esto no estoy hablando que seamos perfectos. Dios no está buscando perfección. Por eso es que hemos visto y entendamos claramente lo que pasa con nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos todavía siguen caídos y no hay nada en nuestro cuerpo que haya sido glorificado. Entonces siempre habrá debilidad. Siempre tendremos inclinaciones, siempre nuestro cuerpo nos llamará a hacer lo malo. Es por eso que nosotros tenemos que jalarlo, obligarlo, imponernos espiritualmente, imponernos ante nuestro cuerpo y por supuesto llega el momento en que fallamos. Por eso pecamos, por eso hacemos lo malo. Todos tenemos pecado, dice el apóstol Juan. Todos tenemos pecado. Si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos. Pero abogado tenemos, abogado tenemos. Y si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de toda maldad. Ahí están los medios del creyente para seguir adelante. Mientras está en esta vida, tiene que ir transformando su mente. Vamos a llegar a eso en el versículo 2. Pero es muy importante qué tanto domina sus pensamientos, su día, su forma de ser, esto de ser agradable a Dios. ¿Qué tanto le domina? ¿Qué tanto le llena? ¿Qué tanto le dirige? ¿Será que esto le agrada a Dios? Entonces lo voy a hacer. Si esto no le agrada a Dios, entonces no lo voy a hacer. ¿Qué tanto domina eso? Esas son las tres características de nuestro sacrificio, de nuestro cuerpo, ¿no? Pero cuando está hablando sobre esto, ya no depende solo de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no es un autómata que hace lo que quiere en sí. Depende de nuestra alma. Ya depende de nosotros el presentar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo debe ser una ofrenda presentada a Dios que hable de nuestra vida en general, que estamos buscando, que estamos luchando, que estamos tratando de alcanzar a Dios, tratando de agradarle, de serle agradable a Él. No porque aquí no podemos ver o tocar su presencia, no. La idea es tratar de serle agradable en todo sentido, en todo momento, en todo tiempo. No necesita recibir inspiración, no necesita recibir sentimientos bonitos o especiales. La idea es serle agradable a Él, presentarle a Dios mi vida, mi ser, como un objeto santo. Quiere decir, un objeto que le sirve, que le honra, que a Él le pertenece. Él lo compró, Él le pertenece. Eso es lo que soy yo y eso es lo que es todo creyente. Hemos sido comprados por Cristo, por lo tanto le pertenecemos a Él, por lo tanto mi voluntad ya quedó muy atrás. La voluntad de Dios es lo más importante. Mis objetivos, lo cual es bueno y es bueno hacerlo de la misma manera como tener una familia. ¿Cree usted que para Dios es agradable tener una familia? Que usted tenga una familia, por supuesto que es agradable. Ahora, ¿cómo está educando esa familia? ¿Le es agradable a Dios?
¿Cómo usted está criando, educando esa familia? ¿Le es agradable a Dios? ¿Cómo usted trata a sus familiares, a quienes muy probablemente necesita ganar para Cristo? ¿Le es agradable a Dios? Por eso vienen ciertos términos por parte del apóstol Pablo, ciertos términos como trabajen, trabajen como para Cristo, para hacerle agradable a la gente, para que las demás personas vean a Cristo en nosotros y con eso sean salvas, quieran conocer la salvación, qué es lo que te ha cambiado, qué es lo que te ha transformado. Ese es el objetivo del creyente. El objetivo del creyente es entonces presentarse a sí mismo siempre que va a estar delante de Dios, presentarse a sí mismo como un sacrificio vivo, vivificado, transformado, renovado, una nueva criatura, una nueva creación, que nosotros caminamos entre muertos, pero nosotros estamos vivos. ¿Por qué? Por la influencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas, que hemos sido apartados para su gloria, y esto no quiere decir que yo no coma esto, no tome esto, no haga esto. Por supuesto que hay ciertas cosas que son malas y hay que evitarlas, por supuesto, pero no me santifica la ropa. Yo tengo que vestirme de esta manera, ¿por qué? Porque esa es la forma de vestirse de un santo. No existe ninguna forma de vestirse de un santo, eso no existe. No me santifica la ropa, no me santifica cómo tengo mi cabello, no me santifica que no use tatuajes, que sí tenga tatuajes. No estoy defendiendo ni estoy imponiendo ninguna cosa al respecto. La santidad viene de la fe que hemos recibido por medio de la palabra de Dios. Si Dios nos ha convencido de que definitivamente mi vida es mucho más de lo que veo y de lo que el mundo ve, y que voy hacia la eternidad, y que dependo de Él. Créamelo que su peinado, su vestido y ciertas actitudes, no oigo música, si oigo música, dejo aquella música, no vale nada. Cuando tenemos la convicción, este es pues, dice el apóstol Pablo, termina el versículo, vuestro culto racional. Vuestro culto racional. Ahí quiere decir bien entendido, bien conocido, bien comprendido. Es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos que no tenemos un culto alejado de la razón. Es decir, ¿por qué cantamos? No sé. ¿Por qué oro? No sé, así me dijeron que tenía que orar. No puedo usar imágenes, porque entonces sería idólatra, así que tengo que orarle a la pared. Es eso. Pareciera que en muchas personas, y me refiero en el mundo, pareciera que en muchas personas ese es su sentido de fe. Y otras personas se van a otro lado. Bueno, mi sentido de fe es si hay emoción, si hay excitación, si hay diferentes cosas que supuestamente parecieran sobrenaturales. No, 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 nuestro culto tiene que ser racional. Tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, qué es lo que Dios nos ha dado, por qué hago yo las cosas que hago. Un ejemplo de esto es lo que venimos hablando desde el principio. ¿Por qué nosotros ya no sacrificamos animales? ¿Por qué nosotros ya no hacemos ese sacrificio cruento? ¿Por qué no traemos una ovejita y entonces la degollamos? Racionalmente lo sabemos. Es que el Señor Jesucristo es nuestro sacrificio y con ese sacrificio nos hizo perfectos una vez y para siempre, ya no más. Vean que no lo estamos sintiendo. Dios no nos lo está hablando desde el cielo. El apóstol Pablo lo expone, él fue el cielo, sí lo recibió desde el cielo, por supuesto, porque fue su revelación, pero lo expone a la iglesia. Vean, esta es la razón por la cual nosotros no hacemos sacrificios. El autor de Hebreos es el que nos habla de eso más perfectamente, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 de Hebreos. ¿Por qué? Porque los sacrificios de animales no nos hacen perfectos, solamente un sacrificio nos hizo perfecto, Cristo Jesús. En nuestra mente lo entendemos, racional. Entendemos entonces cuando vamos a hacer ofrenda, cuando vamos a adorar al Señor, estamos entendiendo y estamos comprendiendo y estamos buscando la idea de le soy agradable a Dios. Casi me da la idea de todo esto con respecto al culto, como si, ¿será que Dios se da cuenta de tal vez algunas iglesias, la iglesia o la iglesia en general, y dice, ellos están cantando por cantar, ellos están orando solo por orar, pero su corazón está alejado de mí?
Eso lo dice con respecto al pueblo de Israel, por cierto. Lo dejó ahí profetizado. Este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué pasará con la iglesia? ¿Qué pensará la iglesia? ¿Qué pensará Dios de la iglesia, de su iglesia? ¿No? ¿Se agrada de la iglesia? ¿Va a buscar la iglesia? Vean qué interesante la idea, porque eso depende de todos y cada uno de los miembros de la iglesia, de todos y cada uno. Todos tienen que ir a buscar en la iglesia el agradar a Dios. Y el agradar a Dios no quiere decir ser perfectos. De una vez aclaro eso. ¿Por qué? Porque por supuesto que hay perdón adentro de la iglesia. Esa es una parte primordial, de la misma manera como hay enfermedad, y es por eso que hay salud, hay sanidad en la iglesia. ¿Por qué? Porque está la presencia de Dios. Dios está ahí, es por eso cuando se manifiesta en la iglesia, es entonces donde hay sanidad. Si usted no ha tomado sanidad, muy probablemente es porque llega sin fe, llega sin racionalidad, sin saber por qué. A mí solo me dijeron que fuera a la iglesia y ni modo, porque si no me iba a ir al infierno. A mí solo me dijeron que orara o que leyera la Biblia porque ni modo, pero la leo, pero ni siquiera la entiendo. Ni me preocupa entenderla. Eso es lo importante. Busca quien se la enseñe. Busca entenderla. Busca conocerla, porque es indispensable la palabra de Dios para que usted llegue a ser agradable a Dios. Y este no es un efecto de salvación propiamente. El efecto de salvación por nuestro Señor Jesucristo es definitivamente salvación. Nuestra santificación es también efecto de nuestra salvación, por supuesto, pero nuestras actitudes, nuestra vida, lo que hacemos, lo que decidimos, nuestro propósito debe ser agradable a Dios. Y créame, lo que el Señor no le está pidiendo cada segundo de su vida. Es ahí donde usted tiene que entender, Dios me está pidiendo cada segundo de mi vida. Tal vez más adelante sí, tal vez, pero hoy no. ¿Sabe qué le está pidiendo hoy? Que le agrade leer su palabra, que le dedique al menos 1 hora diaria, que apague el celular, que quite toda distracción, que se aleje de todos, que se encierre, que se quede en ese lugar secreto, que tenga un lugar secreto para estar con Dios. Dice el Señor Jesucristo que nuestro Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios quiere un lugar secreto para Él, para que estemos ahí. Y créanmelo, no tiene que estar ahí todo el día. Para empezar, no puede. Si no, solamente haría rezos y rezos, cosas irracionales. Dios quiere que vayamos a exponer nuestro corazón, y para eso no hace falta mucho tiempo. Dios quiere que aprendamos de su palabra y aprendamos a oírle a través de su palabra. Para eso no hace falta mucho tiempo. Sí, hace falta constancia, paciencia. Eso sí hace falta. Y es lo que los creyentes no tienen y no buscan tener. Es muy importante. Es muy importante. Dios no le está pidiendo grandes cosas, Dios le está pidiendo lo que hoy sí le puede dar, de acuerdo a su vida, de acuerdo a su condición, de acuerdo a sus propósitos. El punto es, ¿se lo está dando o no? Depende de usted.